¿Cómo estás? Silvia René Arias. Hola Osvaldo. Biografía, vos sabés que Sí. la leí con mucho gusto, por supuesto mucho menos que vos, pero estuve en la casa de Posadas entrevistándolo a Bioy, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y tengo un recuerdo entrañable de Bioy, ¿no? Y al leerlo, algunas cosas me enternecieron, otras me entristecieron, como la última vez que lo vi a Borges, por ejemplo, ¿no? Esa separación absurda, porque que Bioy se separe de Borges es absurdo, totalmente absurdo, porque cuando vos lees ese libro de, no sé, 2000 páginas, te das cuenta que eran carne y uña. Pero no hablo más. Biografía, no biografía, biografía. Te escucho. Sí, bueno, ante todo muchas gracias por la invitación Osvaldo, es un placer volver aquí. Sí, biografía en realidad surgió, creo que fue la primera palabra, a veces el título no sobreviene posteriormente a la obra o durante. Bueno, esto fue, lo primero que vi fue biografía. Recordando, de hecho, que Marcelo Pichón Rivière en un momento dijo que estaba escribiendo la biografía literaria. Y siempre tuve ese deseo de leer ese libro y estuve esperando años y años a que Marcelo Pichón Rivière se decidiera a terminarlo, en fin, y no sucedió nunca. Entonces llegó un momento en que todos esos fragmentos que había de la obra de Bioy, de mis propios diarios, la relectura de su obra, hizo que sintiera la necesidad imperiosa, diría, de poner un orden a todo eso. Y dije, esta es la biografía. Es la biografía. Tuvo muchas mujeres, tuvo una pareja abierta. Mi pregunta siempre es, ¿cómo eso aparece en su literatura? Porque digo, la vida privada de cada uno me tiene sin cuidado en todo sentido, ¿no? Problema de cada uno. Pero ¿cómo aparecerá eso, ¿no? En la biografía? Siempre me impactó lo de Silvina y Alejandra Pizarnik. Siempre me impactó esa historia de amor, que la conocemos porque hay cartas, por eso la conocemos. Pero ¿cómo esto impacta en la escritura? ¿Cómo lo pensás vos que conocés tanto más que yo esta historia? Sí, yo creo, Osvaldo, ante todo que cuando uno dice cuando se vive no se escribe, ¿no? Por lo general es una frase hecha, pero yo creo que en Bioy, en ese afán de perdurar que tenía, él vivía por vivir porque amaba la vida, pero además para contarla a la vida, con lo cual la duplicaba. Yo creo que Bioy es un gran multiplicador. En tanto, por ejemplo, los sueños, él decía, uno vive dos veces porque el sueño me está contando historias, entonces es vivir dos veces. Vivir y escribir, volver a repetir, ¿no? Los dobles, las réplicas, las copias que está en su obra. Dicho esto, yo diría que con el tema de sus amores sucedía lo mismo. Él era un gran buscador de historias. Y hay muchas de esas historias que ha tenido con mujeres, que luego las ha trasladado, por supuesto, a la ficción. Y es muy interesante ver cómo traslada eso a la ficción, ¿no? Y de qué manera no solo lo multiplica, sino, por supuesto, como en toda ficción, de alguna manera hay un resarcimiento, ¿no? Lo que no pudo hacer en la realidad, lo vuelca en esas historias. Y me parece que si, por ejemplo, su amor por Elena Garro se ve reflejado en el sueño de los héroes. Octavio Paz. Recordemos que era la mujer de Octavio Paz. Exacto, una gran escritora, por otra parte, mexicana. Ese amor se traslada, digamos, a Clara, que es la protagonista del sueño de los héroes. Pero Silvina Ocampo, que también fue su gran amor, si no el amor más importante de su vida. Hablamos de amor. Fue el más importante. Exacto. Y por otra parte, una gran escritora. También. Para mí, excepcional. Excepcional. Un paréntesis. Borges decía, Adolfito es muy inteligente, pero Silvina es un genio. Sí. Tenía razón, sí, como en tantas cosas. Bien. Entonces, lo que hace Bioy es, digamos, en el sueño de los héroes, dijimos, está Elena Garro, y en Dormir al sol está Silvina. Claro. Eso está en tu libro, Exacto. Esa descripción de Diana, que Diana además era la perra que tanto quisieron, que encontraron en Mar del Plata, ¿no? También en tu libro está la salida, ¿no? Siempre la salida de la vida tiene algo escandaloso, dramático y horrible, digo, ¿no? La parca no es una buena amiga.
pero yo lo traté a Bioy, sobre todo en la última etapa, y lo entrevisté 2 o 3 veces, digo, no es que no era mi amigo, pero esto de perder a Silvina y de perder a la hija, y después recién morirse él, es mucho para un humano. ¿Cómo lo ves? Sí, fue mucho, y a la vez ese fue el momento, creo, donde fue Adolfo Bioy Casares 100%, en el sentido de que su amor por la vida era mucho más fuerte que cualquier tragedia, digamos, lo puso a prueba de un modo muy brutal, pero a la vez, ya a los pocos días, él decía, yo no sé cómo sigo viviendo, de hecho hablaba de suicidarse, como había pasado en su familia, ¿no? Pero de todas maneras decía, pero ¿qué pasa? Yo veo la luz del día y soy feliz. Entonces, ¿por qué? Porque tenía una historia para contar, porque el proyecto no se terminaba nunca. ¿No? Bioy Casares era un adolescente en ese sentido. Siempre fue un adolescente. Cuando uno lee tu biografía es como que, bueno, lo digo con todo respeto, alguien que nunca trabajó, digamos, en algo que no le apasionara hacer, ¿no? Que tenía tanto dinero que, salvo en la última época que tuvo un conflicto con un yerno, creo. Sí, que de todas maneras, digamos, no es que se iba a quedar en la calle Bioy Casares, ¿no? Pero por supuesto que no. Comparado con los años de esplendor, digamos, que eran económicos. Descomunales, eran de otra Argentina, casi te diría. Sí. ¿Cómo ha tenido influencia en tu propia escritura? Porque vos escribís. Yo escribo, sí, escribo de todo, digamos, periodismo, cuentos, novelas. Por eso. Yo creo que lo que tengo muy en claro cuando me pongo a escribir estos cuentos, que algún día espero que sean publicados, es mi próximo desafío, que se publique ficción. He publicado en antologías, cuentos, en distintos medios. Creo que tiene que ver con la sencillez, con tratar de evitar las flores, ¿no? Alrededor de las palabras, ¿no? Buscar la concisión. Y esas son las lecciones, digamos, que aporta Bioy Casares a todo escritor. ¿Fue generoso con vos, Bioy? Sí, fue generoso en su amistad, porque siempre fue un buen amigo. Tenía tiempo. Muy buen amigo, era... la verdad es que siempre estaba muy feliz de ver a todo el mundo, ¿no? Sí. Y además era una persona tan amable que siempre, aunque estuviese un poco molesto por alguna cosa o no tuvieses ganas de conversar contigo, te iba a decir de todas maneras, qué gusto tenerte aquí, ¿no? Yo siempre digo que a mí no me sorprendería si algún día en sus diarios, los diarios que faltan por publicar, en caso de que se publiquen, por ahí aparezca qué horror, Silvia Arias estuvo 2 horas y no sabía cómo quitármela de encima, ¿no? O sea, como aparecen en el Borges, ¿no? Exacto. Que es terrible, el libro es terrible. Es terrible, es terrible. Y a la vez es muy bueno. Exacto. Pero volviendo al tema de la amistad, era... ya te digo, siempre como también lo viviste vos, ¿no? Te hacía sentir que eras la persona más importante del mundo, pero siempre estábamos felices de encontrarnos. Silvia René Arias, te felicito por Bioigrafía. Muchísimas gracias. Se lee con enorme placer, con muchísimo gusto. Un grande, ¿no? Bioy Casares. Nació en el momento que estaba Borges, ¿no? Lo mismo le pasó a Silvina, a toda esa generación les pasó eso. Pero Bioy es Bioy, Silvina es Silvina, Borges es Borges. Lee la biografía de Silvia. Enseguida volvemos.